Buenas, mi nombre es Vicenta Fuster Estruch, soy profesora del Departamento de Organización de Empresas y en este vídeo voy a desarrollar la frontera de posibilidades de producción y su relación con el coste de oportunidad. En primer lugar, veremos la definición de frontera de posibilidades de producción y mediante un pequeño ejemplo intentaremos entender qué es eso. A continuación veremos la relación entre el concepto de frontera de posibilidades de producción y coste de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción es un gráfico que nos muestra las cantidades máximas de bienes y servicios que una economía puede producir cuando utiliza todos sus recursos y la tecnología disponible. Cualquier país tiene unos recursos limitados, sabemos que los recursos están dados, son escasos. Tiene que elegir a qué bienes tiene que dedicar, a qué bienes y servicios tiene que dedicar esos recursos. Bueno, pues mediante la frontera de posibilidades de producción se hace una simplificación de la realidad, suponiendo que una economía únicamente produce dos bienes y a partir de ahí se dibuja el gráfico de elección entre esos dos bienes. A continuación vamos a ver un ejemplo en el que simplificamos la realidad, una economía que únicamente puede producir dos bienes, en nuestro caso se podría producir vestidos y alimentos, cuenta con tres factores de producción, tierra, trabajo y capital, y para hacer vestidos necesita combinar factor capital, que sería el factor fijo, con factor trabajo, que sería el factor variable, y para hacer alimentos necesitaría combinar tierra con factor trabajo. La tierra sería el factor fijo. Vemos aquí, en el cuadro que tenemos arriba a la izquierda, vemos las combinaciones posibles de capital y trabajo y como consecuencia la producción que se realizaría. Si en esa economía se combinasen 3 unidades de capital y 0 de trabajo, se producirían 0 vestidos. Combinando 3 unidades de capital y 1 de trabajo, realizaríamos o produciríamos 10 vestidos. 3 unidades de capital y 2 unidades de factor trabajo, 20 vestidos, así hasta combinar la cantidad máxima de trabajo que esa economía posee, que son 5 unidades de trabajo, con las 3 unidades de capital y se realizaría una producción de 50 vestidos. En este cuadro de aquí abajo nos aparece la producción de alimentos. Sigue la misma dinámica que la anterior. A medida que vamos combinando factor trabajo, unidades de factor trabajo, con el factor tierra, que es el factor fijo, vamos realizando más producción de alimentos. 1 unidad de trabajo y 10 de tierra serían 150 de alimentos, 2 unidades de trabajo, 10 de tierra serían 250 de alimentos, así hasta las 5 unidades de factor trabajo, que es la cantidad máxima de trabajadores que la economía posee. En nuestro ejemplo, con 10 unidades de factor tierra, sería una producción de 350 alimentos. Si fusionamos estos dos cuadros, tenemos la producción de vestidos y alimentos que la economía podría producir a la hora de combinar los distintos trabajadores que tiene. Es decir, si dedica a los 5 trabajadores o las 5 unidades de trabajo a hacer alimentos y ninguna a hacer vestidos, podrá producir la cantidad máxima de alimentos, que son 350 unidades de alimentos. Si en lugar de destinar los 5 trabajadores todos a producir alimentos, destina 4 a producir alimentos y 1 a producir vestidos, produciría 10 vestidos y 330 unidades de alimentos. Si, por ejemplo, decidiese utilizar 4 trabajadores, 4 unidades de trabajo para hacer vestidos, serían 40 unidades de vestidos y una unidad de factor trabajo para hacer alimentos, 150 de alimentos. La última combinación que tenemos, porque aquí las tenemos numeradas, A, B, C, las tenemos enumeradas, las distintas combinaciones, la última combinación que tenemos, todas las unidades de factor trabajo que la economía posee, las 5 unidades, se dedican a hacer vestidos y 0 unidades a hacer alimentos. Por eso la producción de alimentos sería 0 y la producción de vestidos sería 50. De esta forma podemos dibujar en un gráfico la cantidad producida de vestidos y alimentos para nuestro ejemplo. Ponemos la cantidad de vestidos en el eje de abscisas, la cantidad de alimentos en el eje de ordenadas y estos serían los distintos puntos que nos aparecían en las distintas combinaciones que teníamos en el cuadro anterior. O bien la economía produce 50 vestidos y 0 unidades de alimentos, puede producir 40 de vestidos y 150 de alimentos o 350 de alimentos y 0 de vestidos. Esto sería el gráfico de la frontera de posibilidades de producción para nuestro ejemplo. A continuación vamos a ver la relación que existe con el concepto de coste de oportunidad.
sabemos que la frontera de posibilidades de producción, tal y como hemos visto, nos está ilustrando el problema de la escasez en cualquier economía, dado que para producir más cantidad de un bien hemos de renunciar a producir el otro. Para producir más unidades de vestidos hemos de renunciar a producir alimentos. Además ilustra el fenómeno de la elección, es decir, ¿qué combinación le interesaría al país producir? ¿Qué combinación de alimentos y de vestidos elegimos? Bueno, si recordamos el concepto de coste de oportunidad, el coste de oportunidad se define como el número de unidades de un bien a las que se tiene que renunciar, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, alimentos, para aumentar la cantidad de otro bien, vestidos, en X unidades. El coste de oportunidad total podemos transformarlo en el coste de oportunidad unitario, es decir, el número de unidades de alimentos a las que tenemos que renunciar para producir una unidad adicional del otro bien, en nuestro caso de vestidos. Bueno, en el cuadro que teníamos anteriormente, donde teníamos las distintas combinaciones de producción y de vestidos y alimentos, vamos a hallar ahora el coste de oportunidad. Para producir 10 unidades de vestidos, las primeras 10 unidades de vestidos, el coste de oportunidad que tenemos son 20 unidades de alimentos, puesto que la producción inicial era de 350 unidades de alimentos y para producir 10 unidades de vestidos deberíamos de renunciar a producir 20 de alimentos. Luego el coste de oportunidad en el punto B sería de 20. Para producir la siguiente 10 unidades de vestidos, esta economía tendría que renunciar o tendría un coste de oportunidad de 30 alimentos, porque de 330 pasamos a 300 alimentos. Así hasta la combinación F, en la que la producción de los 10 últimos vestidos, de 40 a 50, supondría la renuncia a la producción de 150 unidades de alimentos. Esto sería el coste de oportunidad total. Vamos ahora ya al coste de oportunidad unitario, que sería el coste de oportunidad de producir una unidad adicional de vestidos. Si para producir 10 unidades de vestidos tenemos un coste de oportunidad de 20 total, 20 dividido entre 10 nos daría un coste unitario, es decir, el coste de oportunidad de hacer un vestido sería de 2 unidades de alimentos. Si el coste de oportunidad total son 30 unidades de de alimentos, para producir 10 unidades de vestidos, de 10 a 20, 30 dividido entre 10, el coste de oportunidad sería de 3. Finalmente, el coste de oportunidad total de la última combinación serían 150 unidades de alimentos para producir los últimos 10 vestidos, de 40 a 50. 150 dividido entre 10, el coste de oportunidad unitario sería de 15. A partir de ahí podemos deducir o podemos entender, hemos visto antes que la frontera de posibilidades de producción normalmente es cóncava. La pendiente de la frontera de posibilidades de producción es negativa y en valor absoluto creciente, al igual que el coste de oportunidad. La pendiente negativa nos indica que para aumentar la cantidad producida de un bien hay que reducir la cantidad producida del otro bien. En nuestro caso, para aumentar la cantidad de vestidos teníamos que renunciar a hacer alimentos. La pendiente creciente veíamos que el coste de oportunidad cada vez era superior, cada vez aumentaba. Para aumentar la cantidad producida de un bien en una unidad, cada vez hay que reducir más la cantidad producida del otro bien. Eso significa que, o es consecuencia de que el coste de oportunidad sea creciente. Bueno, hemos visto en esta presentación la frontera de posibilidades cómo la frontera de posibilidades de producción ilustra el problema o ilustra el concepto del coste de oportunidad al que se somete una sociedad. Muchas gracias por vuestra atención y aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis algo.